Muy buenos días, mis queridos estudiantes. Les saluda una vez más el profesor Luis David Mitmasulca. En estos momentos vamos a desarrollar el tema el lavado de manos. Ustedes dirán, profesor, pero este tema también lo vimos la semana anterior. Sí, esta es una continuación, ¿ya? Del lavado de manos. La vez pasada hemos visto un texto discontinuo, ¿ya? Era un texto instructivo, ¿ya? En donde te daban ciertas orientaciones, conceptos básicos del uso correcto del lavado de manos, ¿ya? El día de hoy vamos a ver algo particular, un caso especial que sucedió en, en un periodo de la historia, ¿no? Aproximadamente en el siglo XV, ¿no? O hasta un poco más antes todavía, ¿ya? Más antes, donde se desarrolló un caso también de pandemia, no, básicamente de epidemia, porque la pandemia ya hablamos ya de distintos países, ¿no? En ese entonces, obviamente, la comunicación, ¿no? Era muy escasa, no había, obviamente, los aviones y todo eso, en donde las personas pueden transitarse muy rápidamente, ¿no? Estamos hablando de épocas muy anteriores, donde las personas tenían que transitar obviamente en embarcaciones. Entonces las personas para poderse dirigirse de un lugar a otro era muy escaso. Entonces hablamos prácticamente en esos momentos de epidemias, ¿no? Entonces, el lavado de manos es muy importante porque va a prevenir muchas enfermedades, ¿ya? Y hoy vamos a ver ese caso, ¿ya? Por ejemplo, no es ajeno al tema que estamos viviendo el día de hoy, ¿no? Que es la pandemia. Muy bien, vamos a continuar con ese tema. Muy bien. En la separada ustedes van a ver el caso de un personaje, ¿ya? Que es, por ejemplo, si en esta imagen nosotros estamos observando que está una señora, está prácticamente siendo atendida por el doctor y lo que están haciendo al costado es lavarse las manos, ¿correcto? Entonces, si se dan cuenta, la señora pareciera que está dando a luz. Es decir, habían ciertos doctores que no practicaban la higiene de manos, ¿ya? Entonces, al momento de atender a las madres embarazadas, al momento de que las señoras tenían que parir, pues los doctores infectaban a estas madres, ¿no? A estas madres, y lo que en ese caso le contagiaban con algunas bacterias, les daba mucha fiebre y producto de eso moría. Las personas en ese entonces no sabían por qué sucedía eso, ¿ya? Por qué las personas en ese caso fallecían. Entonces, este personaje, que es Ignaz Phillips Semmelweis, fue el médico cirujano y obstetra en el Imperio Austriaco, que lo que hizo fue combatir esto, ¿no? Él hizo muchos estudios referente a eso, ¿ya? Su familia es una familia de habla alemana. Residió en la tierra de la corona del reino de Hungría. Entonces estamos hablando prácticamente de épocas muy antiguas, en donde todavía no se conocía que existían microbios, no se sabía que existían bacterias, o sea, no se había descubierto las bacterias. Entonces, las personas no creían que es no lavarse las manos, pues como no sabían qué eran las bacterias, entonces no practicaban el uso del lavado de manos. Entonces, este cirujano médico, pues eh, prácticamente hizo los primeros estudios y hasta descubrió, ¿ya? Los microbios, ¿no? O sea, que existen bacterias, y esas bacterias, si no son, en ese caso, si no se practica una correcta higiene, puede causar distintas enfermedades. Entonces, su gran trabajo de él fue prácticamente incitar, prácticamente condicionar a muchos médicos que practicaran eso, el lavado de manos. Por eso vemos nosotros en la imagen, ¿ya? Que están lavándose las manos. Logras prácticamente
incitar a eso, pero obviamente había un rechazo de muchos doctores en donde ellos indicaban que no había necesidad de lavarse las manos, ¿ya? Y entonces no hacían caso, ¿no? Hasta que él tuvo que demostrar científicamente de que sí existen los microbios. Y cuando demostró, recién efectivamente los médicos comenzaron a tenerlo como parte de su actividad médica, que es la higiene, ¿no? Claro que se tenían que lavar con agua y jabón o en el caso con cloro, ¿no? Para poder matar las bacterias. Muy bien. Deben entender ustedes que las epidemias no solamente son de Europa, sino también hubo muchas epidemias aquí en América Latina. Y más que nada sobre nuestros indígenas, nuestros antepasados. Por ejemplo, nosotros tenemos la famosa viruela, que fue traída por los españoles, ¿no? Los españoles no solamente nos trajeron el ganado vacuno y distintos alimentos que hoy disfrutamos, sino también nos trajeron sus enfermedades, ¿no? Entonces acá podemos ver distintas enfermedades. Tenemos, por ejemplo, el cólera, ¿no? Que se han ido dando en América Latina. Bueno, vamos a ver algunos casos, ¿ya? Sobre las epidemias. Muy bien. Por ejemplo, tenemos el caso más dramático que tuvo el Perú en cuanto a lo que son pandemias, ¿ya? O epidemias prácticamente, fueron sobre el cólera. El cólera azotó acá en América Latina y acá en el Perú. Y para poder, en ese caso, prevenir el cólera, era eso, el lavado de manos. Era falta de higiene. Habían personas que no se practicaban prácticamente el lavado de manos, habían pueblos, comunidades que no tenían agua, no tenían desagüe, y entonces producto de eso también las moscas ya eran un agente contaminador que llevaban, ¿no? Las bacterias. Y obviamente la gente fallecía, ¿ya? El caso que estamos viendo el día de hoy, que es con el COVID, es un caso único. Si ustedes comentan con sus papás, ¿no? Con sus abuelos, nunca hubo un caso tan dramático. El COVID que ahorita estamos viviendo es prácticamente único, ¿ya? Y no va a ser quizás la primera que haya, sino van a haber muchas más, ¿ya? Pero para eso hay que estar preparados. Y uno de esos es el lavado de manos. Por ejemplo, una de las pandemias que azotaron acá en el Perú fue prácticamente el cólera, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, producto de esta pandemia, perdón, de esta epidemia que fue del cólera, no fue catalogado básicamente como una pandemia, pero en ese caso fue, algunos personajes le sacaron provecho, se crearon obras artísticas, ¿no? Como fue la obra El amor en los tiempos del cólera, ¿ya? No cabe duda que el día de hoy también va a existir, ¿no? A hoy probablemente escritores que están prácticamente creando obras literarias, cuentos, novelas relacionados a la enfermedad del COVID, ¿no? En ese entonces, Gabriel García Márquez, ya, que es un escritor colombiano, crea esta obra literaria y tiene un gran reconocimiento, ¿no? Gana un premio. Vamos a leer. Dice, Gabriel García Márquez no vivió para contar la pandemia coronavirus, pero su clásico, El amor en los tiempos del cólera, sirve de solaz para muchos lectores en cuarentena en Estados Unidos. Es decir, también podemos sacarle algo beneficioso a esto, ¿no? Entonces, como Gabriel García Márquez le sacó una obra literaria. Muy bien, acá tenemos a este personaje que lamentablemente ya no está con nosotros, ha fallecido. Él era conocido como Gabo. Para los amigos le conocían Gabo, pero su nombre verdadero es Gabriel García Márquez. Muy bien, entonces la separata que ustedes tienen habla sobre el lavado de manos, ¿ya? Una obstinación que salvó muchas vidas. Ese es el título que tiene la lectura y yo lo que estoy haciendo es mostrar ciertos casos de epidemias que sucedieron para poder despertar el conocimiento previo y de esa manera puedas tú tener una mejor comprensión del texto, ¿no? Muy bien.
Continuamos. La pandemia que el día de hoy está azotando a América Latina es el COVID-19. ¿Ya? ¿Y cómo podemos prevenirla? Podemos prevenirla básicamente con un correcto lavado de manos. ¿Ya? Entonces, eh, bueno, voy a dar una explicación de cuáles son los síntomas, ¿no? En este gráfico nosotros podemos ver síntomas: fiebre, tos seca, dificultad para respirar, fatiga, ¿ya? ¿Cómo se puede prevenir esto? Con un correcto lavado de manos. Entonces, pero para el COVID, ¿cuáles son las medidas para reducir el riesgo de infección? Tenemos evitar el contacto con las personas directamente, ¿no? Aislamiento, el lavado de manos, que es muy importante, que es el tema que estamos viendo, la distancia entre las personas, ¿ya? Y cubrirse la boca y la nariz, ¿ya? Esos son las medidas para reducir el riesgo de infección, ¿ya? Pero en este caso nosotros estamos tocando el tema de lavado de manos, ¿ya? Muy bien. Entonces, acá quiero hacer una aclaración, ¿ya? Las preguntas, vamos a ir ya a explicar los ejercicios. Las preguntas no son complejas, son sencillas, son con alternativas. Lo que yo considero que pueden tener dificultad sería con el ejercicio número 3. El ejercicio número 3 es una pregunta en donde tienes que tomar en cuenta la lectura anterior, ¿ya? Esta lectura, la lectura anterior sobre lavado de manos, ¿ya? Hace referencia. ¿Qué dice? Dice, ¿qué relación existe entre las lecturas lavarse las manos, una obstinación que salvó muchas vidas, que es esta lectura, la que vamos a leer en estos momentos, ¿ya? Esta lectura, y el lavado de manos, que es esta lectura de la semana anterior. ¿Qué relación existe entre estas dos lecturas? Dice, y acá te dan las alternativas A, B, C y D. El texto Lavarse las manos, una obstinación que salvó muchas vidas, es un ejemplo de lectura de las manos. El texto Lavarse las manos, una obstinación que salvó muchas vidas y el lavado se oponen. El texto Lavarse las manos, una obstinación que salvó muchas vidas, demuestra la importancia de la lectura del lavado de las manos. El texto, el lavado de manos, es el origen de la lectura Lavarse de manos, una obstinación que salvó muchas vidas. ¿Cuál de estas? Pero acá te pregunta qué relación hay entre la lectura anterior, esta lectura y la lectura anterior. Entonces ahí ustedes marcarán, ¿ya? Entonces, para esta pregunta, te estoy diciendo qué relación hay entre la lectura anterior de la semana pasada y esta. Estoy volviendo a recargar para que no haya alguna duda al respecto, ¿ya? Muy bien. Eso sería todo, chicos. Que tengan muy buenos días. Cuídense.